Bueno, chicas, vamos a iniciar con esta práctica 1 de Photoshop. Lo primero que tienen que hacer, evidentemente, es abrir el programa. Posteriormente, nos vamos a ir donde dice File y le vamos a dar Open. Nos vamos a posicionar en la carpeta que ustedes descargaron en Blackboard y vamos a seleccionar la imagen de esta casa que yo les di. Le vamos a dar a abrir. Y una vez que el programa nos abra lo que es la imagen de mi casa, voy a comenzar a editarla. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar la parte de los layers. La parte de los layers es esta que se encuentra de este lado. Y aquí es donde voy a yo poder visualizar cada uno de los cambios que yo esté realizando. Es muy similar a los artwork que yo manejaba en Illustrator, pero en este caso se les conoce como layers. A diferencia de Illustrator, es que yo podía crear como que distintas mesas de trabajo e inclusive podría generar como determinados grupos para que pudiera dividir los elementos. Aquí en Photoshop no se puede hacer eso. Todas mis layers van a aparecer a lo largo de esta ventanita. Lo que siempre tengo que tener en consideración aquí en Photoshop, chicos, es que siempre tengo que tener un pequeño respaldo de mi imagen original, o sea, esta que tengo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer siempre? Número 1, posicionarme en esta layer y seleccionarla. Número 2, con el comando J o Control J, siempre voy a duplicarla. Es importante siempre tener la imagen original tal cual. Para que no me estorbe, al igual que en Illustrator, yo tengo la posibilidad de ocultarla dando clic en este ojito. Aparentemente no pasó nada porque obviamente tengo una capa exactamente igual arriba, entonces los cambios no se ven a simple vista. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces ya es trabajar con esta layer que yo acabo de duplicar. ¿Con cuál dupliqué? Con Control J. ¿Ok? Lo primero que siempre tienen que hacer cada vez que vayan a editar una imagen en Photoshop es duplicarla. ¿Vale? Una vez que ya la dupliqué, voy a hacer lo siguiente. Tengo que comenzar a eliminar aquellos elementos que no me sirven para que yo pueda generar mi montaje. ¿Cuáles van a ser los elementos que no me van a estar funcionando? Este medidor, por ejemplo. Tengo yo que hacer que se elimine. ¿Por qué? Porque inclusive si yo visualizo un poquito más la imagen, llega a parecer como un puerquito. Y yo no quiero que mi imagen tenga como que esa perspectiva, así que tengo que eliminar este medidor. Al final esto es un extra, no es parte de la arquitectura de mi casa. ¿Cómo lo voy a quitar? Utilizando una herramienta llamada tapón de clonado. Esa herramienta la puedo encontrar yo de este lado. Es esta que tengo aquí. ¿Ok? Ahí está. Esta es la herramienta de tapón de clonado. Me va a ayudar a que cada vez que yo dé clics, primero tengo que presionar Alt y ya vieron cómo cambia mi cursor de una pequeña bolita a uno que es como una mira de francotirador. Lo que voy a hacer es que al presionar Alt y dar un pequeño clic en una zona de color amarillo, va a copiar esa textura y ese color que yo estoy seleccionando, para que posteriormente yo dando simplemente un clic, vaya tapando y quitando la figura. Se dieron cuenta que ya se va duplicando esta parte de aquí del medidor. Para evitar que eso pase, tengo que estar dando constantemente un clic presionando Alt para ir eliminando esos detalles y que no se estén duplicando otros. Yo les recomiendo que cada vez que ustedes seleccionen una zona que esté completamente limpia utilizando Alt, sea muy cerca de la parte que están clonando. ¿Ok? Únicamente es ir dando pequeños clics sin dejar de presionar Alt, hasta el punto de cubrir mi imagen por completo. ¿Ok? Si se dan cuenta, estoy presionando Alt y al mismo tiempo voy dando varios clics para eliminar completamente el medidor de mi fachada. Ahí está.
También es importante que yo elimine el pasto, así que nuevamente voy a dar Alt y clic para comenzar a eliminar toda esta parte del pasto. Tengan mucho cuidado de no pasarse, hay que tener cuidado de que no vayamos a pintar parte de la puerta o que traigamos parte de la puerta a la pared de nuestra casa. Aquí en Photoshop, chicos, yo no puedo estar dando Control Z. Cuando yo presiono Control Z, únicamente me regreso un paso atrás. ¿Ya vieron? No puedo quitar esta parte amarilla que me pasé. Aquí no se puede. En Illustrator, si yo presiono Control Z muchas veces, retrocedo varios pasos atrás. En Photoshop no es así. Aquí yo voy a utilizar una herramienta que se llama History. Esta herramienta la tengo de este lado. Y si se dan cuenta, aquí se puede visualizar la cantidad de veces que estuve utilizando el tapón de clonado. Y lo único que voy a hacer es regresar hasta donde yo quiera. En este caso, como por aquí ya me empecé a pasar, entonces voy a regresar más atrás, hasta ahí. Ahora, ¿cómo vamos a modificar la herramienta de History? Predeterminadamente las computadoras tienen como que un límite para el history. Las que tenemos en Unitec, si mal no recuerdo, tienen de 20 a 50 errores. Si yo presiono Control K, voy a entrar a las propiedades de Photoshop, así como se las enseñé en Illustrator, para poder modificar los clics y que sacaran su regleta. Bueno, aquí en Photoshop, vamos a utilizar exactamente lo mismo, las preferencias con Control K, y nos vamos a ir donde dice Performance. Aquí donde dice Performance tengo una parte que dice History States. Yo lo tengo en 200. Les recomiendo que siempre modifiquen esto. Al igual que cada vez que vayan a editar en Photoshop tienen que sacar una copia de su imagen original, lo que siempre tienen que hacer es entrar a las preferencias y modificar el History State. ¿Por qué? Porque predeterminadamente vienen de 20 a 50 errores. Obviamente hacemos muchísimos pasos y estoy segurísima de que se van a equivocar más de 20 veces. Por lo consiguiente, yo les recomiendo que lo pongan a 200. De esta manera pueden regresar 200 pasos atrás. ¿Vale? Una vez que, bueno, ya les expliqué cómo funciona lo de las historias, podemos seguir corrigiendo. Voy a eliminar completamente el pasto. Aquí comienzo a tener un poquito de más cuidado de no pasarme a este lado. Ahora voy hacia acá. Presiono Alt y doy un clic para tomar más tonalidad de amarillo. Listo. Ahora, si se dan cuenta aquí yo ya me comí parte del pasto de mi imagen original, pero no importa porque al final todo esto lo voy a recortar para poder realizar el montaje hacia otro fondo. Les pasé una pequeña imagen de cómo tiene que quedar su casita al final, que es así. Si yo visualizo esta imagen, si se dan cuenta, aquí está limpio completamente. Prácticamente quité todo lo que era el fondo de la imagen original. Entonces, si lo voy a recortar, no importa que yo me pase de este lado. Lo único que a mí me interesa es que se elimine el pasto que se veía de aquí y el medidor. Una vez que ya hice este pequeño retoque, voy a hacer lo siguiente. Necesito recortar mi imagen perfectamente. Hay que sacarla de este fondo, que la verdad sí se ve un poquito feo. Obviamente, tienen que corregirme este pedacito de aquí. O sea, por ejemplo, si se ven aquí pedacitos del pasto, hay que corregirlos. Igual con el tapón de clonado. Si necesitan que su círculo sea más pequeño para poder tener más precisión en los detalles, de este lado ustedes tienen la posibilidad de modificar el círculo, desde hacerlo más gigante hasta hacerlo muchísimo más pequeñito. Esta herramienta que yo tengo aquí, que se llama Hardness, me va a ayudar a lo que es controlar la dureza de mi pincel. ¿A qué nos referimos con la dureza del pincel? Si se dan cuenta, cada vez que yo doy un clic está difuminado. Inclusive, a ver, voy a ponerlo por aquí para que se alcance a persuadir. ¿Ya vieron? O sea, es como una manchita amarilla que está completamente difuminada. Si yo le doy en dureza completamente el 100%, se transforma en un círculo perfecto. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo diera un clic aquí, se genera como que el tapón
y obviamente es un círculo. Si yo bajo la dureza, se difuminan todos los contornos, que es lo que me interesa. Ejemplo, estos circulitos que se ven aquí tienen un difuminado completamente en 0, una dureza en 0. En cambio estos, la dureza está al 100% y me genera un círculo perfecto. Yo les recomiendo que siempre manejemos hardness completamente a 0. Son muy pocas las veces que lo vamos a utilizar, por ejemplo, al 100%. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esto en 0 y aquí vamos a bajar un poquito el tamaño del círculo para que yo pueda dar retoques en esta parte de aquí, que es muchísimo más chiquitita. Aquí es de estar jugando con el tamaño del círculo. Les repito, tengan cuidado de no clonar partes que no quieren. Ahí está. Y yo creo que ya. Ok, el siguiente paso que vamos a hacer es recortar completamente la casa. ¿Cómo la vamos a recortar? Al igual que en Illustrator nosotros creamos máscaras de recorte, aquí en Photoshop vamos a hacer lo mismo. Tenemos la herramienta de plumilla, esta que ya es súper bien dominada por ustedes, que practicaron muchísimo en Illustrator. Voy a comenzar a trazar los contornos de mi casa. ¿Para qué? Para generar el recorte. Así que voy a comenzar a contornear. Ahí está. Recuerden que es importante no estar generando muchísimos nodos y aprender como que más o menos a saber dónde queremos que caiga cada uno de ellos para que nuestro corte sea perfecto. Cuando llegamos a esta parte de la casa, lo único que voy a hacer es generar un corte completamente recto. Ya no es tan necesario que aparezca esto. Al final, como voy a estar generando un montaje, no importa que se visualice o no. Por eso les dije que no se preocuparan tanto por estos pequeños detallitos que se pueden visualizar aquí. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, los vamos a quitar. Entonces no tiene mucho caso que fuéramos muy meticulosos en cómo iba a caer nuestro parche. Lo mismo de este lado. Cuando yo tengo un nodo y salen las antenitas de Vernier, que son estas, las que podíamos apreciar en Illustrator, aquí en Photoshop, en lugar de darle un pequeño clic aquí, tenemos que presionar Alt hasta que nos aparezca esta como flechita que se encuentra al lado de mi plumilla. Al presionar Alt, cambia la línea por este como triangulito y esto me va a ayudar a que yo pueda acortar lo que es mi nodo, quitar completamente las antenitas para que yo pueda seguir trazando. Recuerden que si ustedes no eliminan las antenitas, les va a empezar a generar curvas y no queremos curvas en zonas que queremos que queden completamente planas. Si quieren modificar uno de los nodos, también tengo la plumilla blanca para que puedan dar doble clic en uno de sus nuditos y puedan ustedes moverlo sin mayor complicación. Vamos a seguir generando el trazo de la casa. Listo. Una vez que yo ya generé el trazo de la casa, para que yo pueda aplicar un recorte, tengo que presionar el siguiente juego de teclas. Control Enter. Cuando yo presiono Control Enter, se genera, todo mi trazo en modo punteado. Esto quiere decir que yo ya puedo recortar lo que se encuentre dentro de este elemento. Aquí tengo dos opciones. Si yo hago esta selección y presiono la tecla de borrar, se elimina mi casa, cosa que no quiero. Lo que yo quiero es que se elimine todo este contorno. ¿Cómo lo voy a eliminar? Tengo que invertir mi selección. ¿Cómo vamos a hacer eso? Me voy a ir a Select, Inverse y listo. Si se dan cuenta, ya no solamente este contorno se encuentra con una línea punteada, sino también todo lo que es el fondo de mi imagen, como que el marco. Esto me indica que mi selección ya está invertida y si yo presiono la tecla de borrar, ahora sí se va a eliminar mi contorno y no mi casa, que es lo que me interesa mantener. ¿Ok?
Una vez que yo ya tengo mi casa libre del fondo, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir la imagen de fondo que les pasé, la que parece así como un campo o un bosque. Creo que es más bien como un campo. Le vamos a dar File, Open. Voy a seleccionar el fondo que les di, abrir. Y va a aparecer justamente de este lado. ¿Cuál es el siguiente paso que voy a realizar? Es pasar mi casa a este fondo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros en Illustrator estamos acostumbrados a seleccionar, darle Control C de copiar y Control V. Aquí en Photoshop no podemos hacer eso. Lo que yo voy a hacer es seleccionar esta casa y arrastrarla hacia donde yo tengo mi fondo. Y la voy a soltar aquí justamente en el centro. ¿Ya vieron? Este es el primer paso que yo voy a hacer para comenzar a hacer el montaje. Una vez que yo arrastré mi casa y ya la tengo de este lado, esto ya no me sirve. Lo que puedo hacer es cerrar y decirle que no guarde los cambios. O si ustedes la quieren conservar, pues bueno, le dan guardar y listo, y ya la eliminan cuando sientan que no la necesitan. Yo la voy a eliminar. Y ahora lo que voy a hacer es acomodar mi casa. Mi casa todavía se ve muy pequeñita. Yo necesito que esté más grande, que se vea como que en primer plano. ¿Cómo puedo hacer un objeto más grande aquí en Photoshop? Presionando el juego de teclas Comando T o Control T en Windows. Me van a aparecer estos pequeños nodos que son los que me van a ayudar a crecer una imagen. Al igual que en Illustrator, chicos, si ustedes no presionan Shift, ¿qué es lo que sucede? Comienzo a deformar mi casa, cosa que no quiero que pase. Y como es algo que no quiero que pase, tengo que presionar Shift y después puedo tomar cualquiera de estos noditos para que yo pueda hacer que mi casa crezca uniformemente y obviamente sin deformarla. Yo creo que este tamaño es como que el ideal. Que se vea un poco del pasto de este lado, que pueda apreciar tantito del paisaje y que bueno, obviamente el primer plano sea mi casa. Una vez que ustedes ya definieron cuál es el tamaño que le van a dar a su casa, es necesario que presionen Enter. Si ustedes no presionan Enter, no salen del modo de edición. Esto quiere decir que no les va a permitir hacer nada hasta que, bueno, ustedes ya hayan delimitado un tamaño a la imagen que seleccionaron. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dar Enter. Y listo. Mi casa ya queda fija de este lado y por más que yo la mueva no se va a deformar, solamente la puedo estar moviendo de lugar. Lo siguiente que voy a hacer es ponerle un poco más de brillo, que se vean los colores más vivos. Ya no quiero que mi casa se vea como que con este tono de amarillo tan apagado. ¿Cómo yo puedo modificar el color de la casa? Vamos a utilizar algo que se llaman niveles. Los niveles yo los voy a aperturar de la siguiente manera. Comando L o Control L. Si les digo muchas veces la palabra comando, es que como yo estoy trabajando con la plataforma de Mac, normalmente siempre es comando, comando, comando. Pero realmente la única diferencia entre trabajar en una Mac a trabajar en una PC es ese comando. Todo lo que sea comando para una PC va a ser control. Si yo les digo comando L, en Windows es control L, ¿vale? Para que no se me vayan a confundir. Ok, les repito, volvemos a presionar control L para poder sacar los niveles. Y ahora sí, lo que yo voy a hacer aquí es jugar con estas pequeñas picas, se les llama, de tal forma que logre que mi casa se vea un poquito más viva, más llamativa, al igual que el fondo. O sea, que realmente se note que la pintura es nueva y que no ya está súper carcomida por el sol. Ok, vamos a darle más vida a la imagen. Ahí está. Si se escuchan los maullidos de mi gato, por favor perdónenme, no soy profesional en esto de hacer videos. Le voy a dar OK. Listo. Ya se ve más equilibrado el color y obviamente los niveles únicamente afectan a mi casa, no afectan para nada el fondo.
Una vez que yo ya corregí los niveles y ya coloqué lo que era mi pequeño montaje de mi casa a esta parte del fondo, lo siguiente que voy a hacer es colocar la enredadera. ¿A qué enredadera me refiero? A esta que tengo aquí. Inclusive yo aquí viendo mi imagen, bueno, la casa como que la hice un poquito más grande. Si quieren guiarse por la imagen que yo les di y hacer efectivamente su casa un poquito más grande, bueno, pues lo pueden hacer, no hay problema. Y ahora sí, voy a colocar la enredadera. La enredadera yo ya se las di recortada, aquí está. Esta es la que ustedes van a colocar. Es importante, chicos, que cuando ustedes necesiten elementos, los sepan buscar perfectamente en internet. Recuerden que Google prácticamente va a dominar el mundo y si ustedes ponen enredadera.png, les va a aparecer esto. Enredaderas que ya están recortadas así con muchísima paciencia, con muchísima calma, para que cuando ustedes la pongan ya no tengan que estar recortando todos estos pequeños detallitos y se tarden una eternidad. Es también muy importante aprender a buscar todos nuestros elementos en internet para facilitarnos un poquito más el trabajo. Así que vamos a darle File, Open, busco la imagen de la enredadera, aquí está, le voy a dar a abrir. Y una vez que la tengo aquí, la voy a arrastrar y la voy a dejar caer aquí, donde estoy trabajando toda mi imagen. ¿Qué voy a hacer con esta? Ya no me sirve, la cierro y ya puedo trabajar de este lado. ¿Cómo voy a reducir el tamaño? Recordemos Control T. Ahí está, para que me aparezcan los nodos y yo pueda hacer más pequeña la enredadera. Y pueda colocarla de tal manera que quede justamente aquí, encima de mi casa. Hay que ir acomodando poco a poquito. Puedo utilizar las flechitas para guiarme. Ahí están. Y una vez que ya tengo el tamaño, lo siguiente que voy a presionar es Enter. Listo. La enredadera como que se pelea mucho con el color que yo estoy manejando. ¿Cómo puedo modificar el color? Con los niveles. Voy a presionar Control L y voy a jugar con los niveles solamente de la enredadera. Aquí hay que tener mucho cuidado porque podemos quemar la imagen. Si yo hago esto es quemar la imagen. Entonces lo que tengo que hacer es como que buscar el punto exacto, nivelar de tal manera que las hojitas de mi enredadera se vean tan verdes como lo que tengo aquí. Yo creo que más o menos por aquí. Ahí está. Listo. Ahora, también es importante cuidar pequeños detallitos. ¿A qué detallitos me refiero? A estos que tengo aquí. Si se dan cuenta, la imagen se ve súper cortada y esto hace que, bueno, se vea pues menos realista mi imagen. Y el chiste es, bueno, cuidar de tal manera que esto no se vea cortado de tajo. ¿Cómo puedo evitar que esto se vea, o sea, así cortado perfectamente y tan recto? Voy a utilizar la herramienta de goma, que es esta que tengo de este lado. Esta herramienta de goma, al igual que en Illustrator, me permite eliminar completamente, pero ya vieron que como que elimina con un círculo perfecto, como si fuera un taponcito. Lo padre que podemos hacer aquí en Photoshop con la herramienta de goma es lo siguiente. Si yo doy un clic aquí, puedo modificar qué pincel puedo utilizar para borrar. Yo bajo esta barrita y tengo distintos pinceles o como sellitos, si quieren verlo así, que puedo implementar para borrar. En Illustrator la goma era completamente circular y podía yo controlar el difuminado. O sea, en este caso puedo hacer que mi gomita tenga un difuminado de 0 y que, bueno, o sea, aparezcan así como pequeños destellos y se vaya difuminando la imagen cuando la voy eliminando. O también tengo la posibilidad de ponerle el hardness completamente en 100 y bueno, que elimine con un círculo perfecto.
¿Cómo voy a hacer para que elimine en manera de hojitas? Si ustedes dan un clic aquí y le buscan en sus pinceles, tengo un pequeño pincel que es como una hoja. Este pincel me va a ayudar muchísimo. Voy a hacerlo más chiquitito. Un poco más. Ahí está. Este pincel me va a ayudar mucho para que al momento de borrar me elimine como que a manera de hojas. No sé si se llega a ver el efecto, espero que sí. Ahí está. De tal manera que yo pueda eliminar detallitos de la imagen para que ya no se vea tan recta, pero con la misma textura de estas hojitas que estoy manejando. Si todavía siento que se ven pedacitos rectos, lo único que tengo que hacer es volver a cambiar a mi pincel circular, bajarle el hardness completamente a 0 y ya únicamente voy a dar pequeños clics aquí para que, les repito, eliminemos como que esta línea que delimita a nuestra enredadera. Listo. Y ya no se vea cortado y parezca como que más real, más creíble. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Voy a cambiar mi pincel de mi herramienta de goma por este de hojitas y voy a estar dando pequeños clics. Miren, aquí se nota súper bien cómo se cortan en forma de hojitas. Creo que exageré demasiado. Ahí está, a regresar tantito. Voy a hacer un tamaño más pequeñito, no tan agresivo como el que tenía. Voy a empezar a poner mis sellitos de hoja aquí. Y listo. Si todavía se llega a notar como que la enredadera se super corta de este lado, voy a cambiarme a círculo, que el hardness sea completamente en 0 y voy a dar un clic aquí. Listo. Ahí está. Perfecto. De esta manera yo ya posiciono mi enredadera y cuido estos detalles para que la imagen no se vea completamente cortada de tajo.